Hola. Bien, muy buenos días, alumnos del sexto grado de primaria del Colegio San Juan Bosco. Nuevamente hoy por acá vamos a trabajar con el curso de Ciencia y Tecnología. El tema que nos corresponde hoy tiene que ver sobre la dieta balanceada. Y es que en clases anteriores estuvimos hablando sobre los trastornos de la alimentación, ¿ya? Y estos trastornos en la alimentación se deben a que no tenemos buenos hábitos de alimentación. Y por supuesto, si tenemos un buen hábito de alimentación, podremos tener una dieta balanceada. Pero primero tendríamos que saber qué es una dieta balanceada. Bien, antes de que comencemos con lo que es la dieta balanceada, quiero que hablemos un poco sobre la vida que nos rodea. Con los seres vivos sucede algo parecido a lo que se da en las ciudades. Los seres vivos consumimos energía y almacenamos alimentos. Hay redes que distribuyen por todo nuestro cuerpo, es el agua y la energía. Lo mismo sucede también en las ciudades, ¿no? Hay redes que distribuyen el agua y la energía. Así como por otras se eliminan los desechos, ¿no? En todas las ciudades tenemos para eliminar los desechos los camiones que pasan todas las mañanas a retirar los desechos, pero nuestro cuerpo también a través del intestino grueso, después de que realiza todo el proceso de la digestión, que termina en el intestino delgado, los desechos son expulsados a través del intestino grueso. Los seres vivos se organizan en distintos niveles de complejidad, dependiendo de la cantidad de estructuras que los componen y del tejido de trabajo que éstas realizan. Desde el organismo más simple hasta el más complejo, todos se caracterizan por poseer una o más de esas estructuras llamadas unidades fundamentales. En los seres vivos, la unidad fundamental es la célula. ¿Okay? Recordemos eso. Ya nosotros en las primeras clases hablamos sobre lo que eran las células, ¿no? Ahora bien, hoy en día se han realizado estudios con respecto a lo que son las células madres, y acá tenemos algo que nos dice, ¿no? Las células madres, por ejemplo, son un tipo de célula no especializada, que dan origen a las demás células del cuerpo que forman los tejidos. Actualmente pueden obtenerse en los laboratorios, y se piensa que en el futuro, fíjense esto, ¿no? Todo lo que ha venido avanzando la tecnología. Se piensa que en el futuro, a partir de una célula madre, se pueda crear un ser vivo. No sé a qué tanto podemos llegar con respecto a esto. Sí sé que hoy en día hay estudios que han permitido utilizar las células madres para hacer trasplantes para ciertos tipos de cáncer que se pueden utilizar, y se podría de una u otra manera utilizar la célula madre como un tratamiento alternativo para poder curar este tipo de cáncer. Pero no sé realmente si en el futuro a través de una célula podamos crear a un ser completo. Ahora, pongámonos a pensar un poco en esto que nos están hablando acá de la célula madre. Cuando a nosotros nos extraen una célula madre, que por lo general se hace al momento del nacimiento en el condón umbilical, ahí hay células madres, ¿no? Entonces, los médicos hoy en día, cuando cortan el cordón umbilical del bebé junto con su madre, toman de allí las muestras y guardan esas células madres. Pero esa célula madre está guardando contenido genético. ¿De quién? De ese niño que acaba de nacer. Entonces, si pensamos que en un futuro, a través de esa célula madre, se pueda crear un ser vivo, yo me pregunto, entonces, ¿qué contenido genético va a tener ese nuevo ser vivo? ¿Qué será? ¿Será igual a mí? ¿Será un clon mío? Entonces, de ahí surgen, de verdad, muchas interrogantes. Es un tema del cual se podría hablar muchísimo. Pero el día de hoy lo voy a dejar hasta allí, porque a nosotros lo que nos compete es hablar sobre la dieta balanceada. Sin embargo, si ustedes quieren ahondar un poco más sobre el tema, pueden investigar sobre los trabajos que se están realizando con respecto a las células madres. De esta lectura surgen unas preguntas. Estas preguntas que están acá, que yo les voy a ir respondiendo, ustedes las deben de copiar en su cuaderno.
estas 4 preguntas. La primera pregunta me dice, ¿es correcto comparar la organización de las ciudades con la de los seres vivos y por qué? Fíjate que en la lectura desde un principio han comparado, ¿ya?, la estructura, la organización de las ciudades con los seres vivos. Entonces, no está mal que lo veamos así, porque, a ver, retrocedamos un poco, te dice, en los seres vivos sucede algo parecido que se da en las ciudades. Mira, aquí viene la comparación. En la ciudad se consume energía y se almacenan alimentos. Bueno, ¿y qué pasa con los seres vivos? Los seres vivos también, ¿tá?, necesitamos de energía y almacenamos alimentos. Entonces, sí existe una buena comparación allí. Ahora te pregunta, ¿qué tienen en común todos los organismos? También te lo dice acá. A ver, también te lo dice la lectura. La base de todo es la célula. Entonces, todos los organismos tienen en común las células. Y también tienen en común las células madre, ¿sí? Ahora bien, la tercera pregunta te dice, si a partir de las células madre se puede formar un nuevo ser humano, ¿aceptarías utilizar tus células madres para este fin? ¿Y por qué? De verdad que esta es una pregunta muy personal de cada uno de ustedes. Sin embargo, yo la voy a responder desde mi punto muy personal. Yo particularmente no estoy de acuerdo que se cree otro ser a partir de mi célula madre, porque estaríamos hablando de que este nuevo ser sería mi clon, es decir, una persona genéticamente idéntica a mí. O sea, sería mi otro yo. Entonces, de verdad yo allí no estaría muy de acuerdo con esto, ¿ya? Entonces también va en contra de mis creencias religiosas. Entonces, pero como les digo, de verdad que esta tercera pregunta es muy personal de cada uno de ustedes. Si ustedes consideran estar de acuerdo que, aunque a partir de las células madres de cada uno de ustedes se cree un nuevo ser, pues ustedes coloquen que sí están de acuerdo y expliquen el por qué están de acuerdo. Yo no lo estoy y por eso expliqué el por qué no lo estoy. ¿Okay? Después me dice, ¿qué utilidad tiene la investigación sobre las células madres? Mire, como lo dije, también lo expliqué, a pesar de que no está allí en la escritura, yo lo expliqué y dije que las investigaciones hoy en día con respecto a las células madres han dado origen a nuevos tratamientos para atacar cáncer específico, ¿sí? Entonces, sí se ha sacado realmente provecho de estas investigaciones de las células madres, específicamente en el ámbito de la medicina, para poder atender algunas enfermedades. Entonces, con esto vamos a iniciar el tema del día de hoy, que tiene que ver con la dieta balanceada. Pero iniciamos respondiendo estas 4 preguntas. Eso es lo primero que debe de aparecer en el tema, las 4 preguntas con su respuesta. Entonces, ahora sí, trabajemos bien con lo que es la dieta balanceada. Aquí tenemos. Entonces, veamos realmente qué es la dieta balanceada. Y te dice, cada persona tiene diferentes necesidades según la etapa de la vida en la que se encuentra. Creo que en clases anteriores les he dicho que no consumen la misma cantidad de alimento un recién nacido que ustedes o que una persona adulta como yo. Consumimos no solamente distintas porciones, sino distintos alimentos también. Entonces, realmente en eso viene basado lo que es la dieta balanceada. Realmente la dieta balanceada es tener en cuenta en qué etapa de la vida te encuentras, qué actividad física realizas para saber y poder determinar entonces qué alimento debes de consumir y cuántas porciones al día de ese alimento es el que puedes consumir. Porque fíjate, si nos comparamos, si ustedes se comparan con un bebé, un recién nacido, evidentemente que el recién nacido no va a poder comer su cuáquer, ni va a poder comerse su camote, ni se va a poder comer su carne, porque es un bebé, todavía no lo requiere, ¿sí? Está en una etapa de su vida que no requiere de este tipo de alimentos. Y aquí me lo explica, me dice. Un recién nacido, por ejemplo, necesita solo
de la leche para su alimentación durante su crecimiento. Necesitará alimentos que proporcionen nutrientes que desarrollen su cuerpo. Para facilitar la elección de los alimentos y elaborar dietas balanceadas, los nutricionistas, mira, que son los especialistas realmente en elaborar las dietas balanceadas, clasifican los alimentos en grupos e indican la cantidad de alimentos que deben ingerir diariamente. Estos grupos pueden ser representados en una rueda de alimentos. Ahora bien, ¿qué debemos de copiar nosotros de acá? Primero que todo el título, ¿no? La dieta balanceada. ¿Y qué es lo importante acá de la dieta balanceada? Pues todo el primer párrafo es importante. Entonces, ¿qué voy a copiar? Voy a copiar de la dieta balanceada todo el primer párrafo, ¿sí? Eso es lo que debo de copiar. Ahora bien, cuando me dice que los nutricionistas de verdad han clasificado los alimentos, es cierto. Existe una rueda de alimentos que tiene 6 grupos, lo clasificaron en 6 grupos de alimentos. Y hay también una tabla donde especifican qué porciones y qué grupo de alimentos por porciones debemos de consumir dependiendo de la edad, porque todo depende de la edad de la persona. Entonces, primero veamos lo que tenemos por acá, algunas equivalencias, me dice. Equivalencia de una porción. Ojo con esto, importante entender esto. La equivalencia de una porción dependerá del tipo de alimento. Por ejemplo, si hablamos de los cereales, un pan, fíjate lo que te dice ahí, un pan equivale a 6 galletas, pero también equivale a una tajada de yuca. ¿Okay? Entonces, fíjate la equivalencia que tienes allí. O te comes un pan, o no me como el pan, sino que me como 6 galletas, o no me como las 6 galletas, sino que me como una tajada de yuca. Esa es la proporción que tienen los cereales, es decir, la equivalencia que hay entre los cereales. Ahora fíjate acá. La equivalencia entre frutas y verduras. Fíjate lo que te dice. Una unidad de fruta equivale a media taza de verduras picadas. Es decir, que, a ver, si no me como una manzana, que es una unidad de fruta, una manzana, me puedo comer media taza de verduras picadas. Equivalen a lo mismo, ¿ok? Eso es lo que me está queriendo decir allí. Equivale a lo mismo. Una manzana equivale a lo mismo a media taza de verduras picadas. O una naranja equivale a lo mismo a media taza de verduras picadas. O un plátano equivale a lo mismo a media taza de verduras picadas. Es una equivalencia que hay entre los alimentos. Ahora fíjate aquí la equivalencia que tienes en los lácteos. Una taza de yogur equivale a 2 tajadas de queso procesado. ¿Ves? Estás hablando de lácteos. ¿Okay? Y por último tienes carne, huevo y menestra. Te dice, de 60 a 90 gramos de carne es lo mismo a que te comas 2 huevos. O es lo mismo a que te comas una taza de menestra cocida. La equivalencia es la misma. Por eso muchos nutricionistas sustituyen la carne por los granos, porque tienen esa equivalencia allí, ¿no? De 60 a 90 gramos de carne yo lo puedo sustituir por menestra, en este caso podría ser unas lentejas cocidas. ¿Ya? Una taza de lentejas cocidas equivale a lo mismo que 60 o 90 gramos de carne. Acá tengo entonces el círculo que han creado los nutricionistas. Y tengo 6 grupos, como les decía. A ver, voy a devolver un momento acá. No, aquí estamos bien, perfecto. La equivalencia no es necesario copiarla. Aquí, el grupo. Los grupos de alimentos. ¿Qué necesito copiar yo de los grupos de alimentos? No es necesario, ojo, no es necesario que yo haga el círculo. Yo solo tengo que colocar el grupo y lo que contiene cada grupo. Por ejemplo, grupo número 1. ¿Qué contiene el grupo número 1? Cereales, pastas y derivados de tubérculos. ¿Okay? Entonces yo copiaría como grupo número 1 lo que me dice acá. Luego tengo el grupo número 2. Mira, el grupo número 2 tiene mantequilla, aceites y grasas en general.
mientras que el grupo número 3 tiene los lácteos. Fíjate la diferencia que han hecho acá los nutricionistas, porque cuando nosotros hablamos de lácteos, estamos hablando de los derivados de la leche, que son un alimento animal, ¿no? Porque provienen de la vaca. Sin embargo, la mantequilla, que es un derivado de la leche, no está en el grupo de lácteos que han clasificado los nutricionistas, ¿sí? Sino que lo separan. Ellos colocan la mantequilla en el grupo número 2 porque lo consideran grasa. Y dejan en el grupo número 3 solamente los lácteos. ¿Quiénes serían acá los lácteos? Entonces, en este caso, tú tienes como lácteos el yogur, la leche y el queso. ¿Okay? Luego tienes el grupo número 4, en donde vas a encontrar huevos, pescado, carnes y legumbres. Tu grupo número 5, en donde están las hortalizas y las verduras. Y por último, el grupo número 6, que es el grupo de la fruta. Repito, no necesito copiar o dibujar necesariamente el círculo que han creado los nutricionistas con los grupos de alimentos, pero sí debo copiar cada uno de los grupos, ¿ok? Eso sí lo debo de copiar. 4, 5. Bien, ahora veamos, porque aquí tengo los grupos de alimentos y ahora surge la gran pregunta. ¿Qué porción de cada uno debo de comer para tener una dieta balanceada? Entonces los nutricionistas, para darte respuesta a esta pregunta, han creado una tabla de porciones diarias, dependiendo de tu edad, ¿ok? Dependiendo de la edad, va a estar enmarcado esta tabla, ¿no? Porque, como lo dije en un principio, no es lo mismo lo que consume un bebé recién nacido a lo que consumen ustedes, que son jóvenes que están entre 11 y 12 años, a lo que consume un adulto como yo que tengo 40 años. Entonces, no consumimos las mismas porciones al día y eso tiene que ver con tu organismo y con tu actividad diaria. Acá entonces te presento la tabla de porciones, ¿no? Y aquí están las edades, de 6 a 11 años y de 12 a 18 años. Si usted todavía está en 11 años, las porciones que le corresponden son las que están acá, en la de los 11 años. Pero si ya usted tiene 12 años, entonces usted se encuentra en el segundo grupo de adolescentes, ¿no? Y aquí tienen las porciones. Por ejemplo, me dice acá, en el grupo de alimentos, el grupo de alimentos que conforma cereales, legumbres, dice cereales, legumbres y derivados. ¿Como quién? Pan, pasta, arroz, galletas, entre otros. ¿Qué nutrientes me van a aportar? Aquí me dice que me aporta glúcidos, hierros y vitamina B. ¿Qué porción debo de comer? Acá está, 9 porciones al día si estoy en la edad de 11 años o 11 porciones si estoy en mi edad de 12 años en adelante. ¿Ya? Ojo con esto, con las porciones, ¿no? Porque cuando eres un niño que estás en 11 años, no consumes las mismas calorías que un adolescente, porque esto tiene que ver también con tu metabolismo. ¿Cómo cambia tu metabolismo también? Porque estás en una etapa de desarrollo, requieres mayor cantidad de nutrientes por tu etapa de desarrollo. Por eso lo dije en un principio, esta tabla tiene que ver en la etapa de la vida en la cual te encuentras. Ahora bien, las verduras. ¿Qué nutrientes me aportan las verduras? Las verduras me aportan agua, vitaminas y minerales. ¿Qué porción debo de consumir al día? Debo de consumir de 4 porciones si soy niño o 5 porciones si soy un adolescente. Las frutas. ¿Ok? ¿Qué nutriente me va a aportar la fruta? La fruta me aporta glúcidos, aguas y minerales. ¿Qué porción de fruta al día debo de consumir? Si soy niño, 3 porciones. Pero si estoy en mi etapa de adolescencia, entonces debo de hacerlo con 4 porciones. Luego tengo los lácteos, carne, huevo y pescado. ¿Qué nutrientes me aporta? Me aporta proteínas, minerales, me aporta calcio, fósforo, vitamina B, vitamina D. Ahora, ¿qué porciones debo de consumir al día? Debo de consumir 3 porciones si soy niño
y 4 porciones si estoy en la etapa de la adolescencia. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la tabla que han diseñado especialistas, que son los nutricionistas, que son realmente los encargados de diseñar lo que es una dieta balanceada. Ahora quiero que hablemos un poco sobre los alimentos acá en el Perú, donde tenemos donde hay una variedad de papas que pasa del 100 tipos de papas que tiene el Perú, de las cuales aproximadamente 59 tipos son de exportación, ¿no? Eso quiere decirme que acá en el Perú se producen una gran variedad de alimentos que no solamente son consumidos aquí en el Perú, sino que son de calidad de exportación. Entonces hablemos un poco sobre eso. Y me dice acá, pero disculpen, déjenme regresarme porque quiero indicarles que esta tabla deben de copiarla toda en su cuaderno. La tabla se debe de copiar toda en el cuaderno. Entonces paso ahora sí. Los alimentos peruanos. Fíjate, cada cultura, país o región tiene una identidad particular por su cocina. Y es que no son los mismos alimentos los que se cosechan y se preparan en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos. Cada país tiene su propia cultura con respecto al procesamiento de los alimentos y lo que prepara cada uno. Hay que tomar muy en cuenta esto también, ¿no? Entonces me dice por acá, por ejemplo, nuestro país se caracteriza por tener una gran variedad de platos y sabores debido a la diversidad de alimentos que utiliza. Pero los alimentos que se utilizan acá en el Perú, lo importante es que son producidos acá en el Perú. A diferencia de otros países, por mencionar uno, una isla del Caribe, Curazao. Estas islas del Caribe, como no tienen un extenso territorio, no pueden cultivar ellos sus propios alimentos y se ven obligados a tener que comprar alimentos importados. A diferencia de Perú, que tiene una gran extensión de territorio que lo utilizan también para cosechar alimentos. Y eso es muy importante. Dice acá, el Perú es uno de los principales centros de origen de la agricultura en el mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una gran variedad de plantas domesticadas por los antiguos peruanos hoy son alimentos básicos en la dieta de la humanidad. ¿Cuáles son estos alimentos? La papa, el maíz, las calabazas, el camote, entre otros. Además, se cultivaron otros alimentos poco conocidos hoy, pero que todavía son consumidos por pobladores andinos. Actualmente están siendo revalorados en todo el mundo por su valor nutritivo y medicinal. Ahora, ¿de qué alimentos me están hablando acá? Acá los tengo. Entre ellos están la chía, la quinoa, la maca, el camu camu, el oyuco, por cierto, muy rico el oyuco, me encanta ese oyuco. Oyuco es rico. La quinigua, la racacha, el yacón, la granadilla, muy buena la granadilla también, entre otros. Sí. Incluir algunos de estos alimentos en tu dieta contribuirá a hacerla más nutritiva. ¿Qué voy a copiar yo acá de los alimentos peruanos? Pues te voy a indicar acá que quiero que copies este primer párrafo y quiero que copies de este segundo párrafo solamente hasta acá. Vale. Eso será lo que debes de copiar, entonces, de los alimentos peruanos. Entonces, por hoy vamos a dejar nuestro tema hasta acá. Ya continuaremos en el próximo video. Ahora los amiguitos